Hola, ¿qué tal? Yo soy H. Holguín y desde Colectivo Bicicleta les damos la bienvenida a Conversaciones sin pelos en la línea, episodio 2. Nuestro invitado es el diseñador, artista e ilustrador chileno Vicente Martí Solar. Hola Vicente, ¿cómo estás? ¿Eres tú? Bien, muy bien, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿y por allá? Bien, 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 con un poco de frío en Bogotá, no sé qué clima tienes tú en Chile. Ahora más bien calor, deben hacer unos 28 grados más o menos. Upa, qué envidia, Bogotá está más o menos entre los 12, 13. Atrás ahí se ve en la ventana que el clima no está tan caluroso, pero bueno. Bueno, Vicente, para hablar de lo que haces, me gustaría empezar hablando un poco de la historia de Colectivo Bicicleta, Sí, porque creo que de alguna forma está ligada. Nosotros creamos el blog en el año 2008 y en un principio la idea de Colectivo Bicicleta fue, como lo veíamos en otros blogs, reseñar artistas de toda parte del mundo, sobre todo artistas que nos inspiraban. Y de un momento a otro empezamos a recibir mensajes de artistas locales que querían ser reseñados y ahí empezamos a investigar qué artistas habían por la zona. Y uno de los primeros artistas chilenos que encontramos que nos llamó la atención fue Vicente Martí Solar. Incluso creo que en algún momento, no sé, debió ser 2009, 2010, pusimos un banner tuyo, si no estoy mal, a tu web o algo así, si no estoy mal. Y hemos hecho varias reseñas de tu trabajo porque pues nos gusta lo que haces y veía justamente previo a esta charla que hace casi 10 años, no, hace más de 10 años, mejor dicho, el 21 de marzo del 2013, publicamos una entrevista contigo, es decir, hace 10 años ya charlábamos de lo que haces, ya te admirábamos y es un gusto tenerte. Empecemos contando pues de lo que haces, cómo llegaste a la ilustración, quién es Martí Solar, el cliché siempre de empezar diciendo quién eres y qué haces. sí, bueno, antes de hablar de mí me gustaría también darte las gracias por la confianza que tenés en mi trabajo y por fomentar mi trabajo dentro de Latinoamérica. Me ha ayudado mucho en mi difusión, también en la cantidad de seguidores que he tenido. Incluso he conseguido clientes gracias a ustedes también. Bueno, qué bien. Estaría agradeciéndoles por su ayuda constante. Ok, y tú llegaste, bueno, tú eres diseñador gráfico, estudiaste diseño gráfico en Chile, luego hiciste estudios también en España, volviste a Chile y trabajaste entre todo en diseño gráfico en un principio en agencia. Y brincas a la ilustración con la timidez de siempre cuando uno está haciendo diseño y la timidez de mostrar porque uno como que no se siente muy cómodo, pero mostraste y te mostraste en un blog y te llamaron de una revista, si no estoy mal, ¿verdad? Claro, yo estudié diseño, o sea, siempre tenía la intención de estudiar algo artístico, no sabía si diseño o arte. Por recomendación de mi papá, me dijo, estudia diseño, va a ser un poco más rentable que arte. Eh, y siempre trabajé en agencias, más o menos trabajé en agencias como durante 10 años. Wow. Pero siempre estuve dibujando en paralelo, pero siempre en proyectos personales. Y un día comencé a subir ilustraciones a un blog personal, y me contactó la directora de arte de una revista que se llama Poder, que era una revista de economía y negocios. Ah, poder, Sí, sí. que se publicaba en Chile. Y me pidió si yo podía hacer una pequeña viñeta, que era como un cuarto de página, algo así. Ese fue mi primer encargo formal como ilustrador y pagado. Yo accedí y gustó tanto la ilustración que al mes siguiente me pidieron una ilustración a media página. Al mes siguiente una ilustración a página completa. Wow. Y al mes siguiente una portada. Y Qué reto, ¿no? después me comentaron que esa revista se publicaba en España, en Colombia, en México, en España, y pude trabajar para todo, y también en Estados Unidos. Entonces pude trabajar para todas esas ediciones de la misma revista. Y ahí comenzó un poco mi carrera como ilustrador. Después me contactaron de algunos diarios, de Argentina, de Chile, otros de México, y así me la he llevado por aquí y por allá. Uno ve tu gráfica y, y ahora que hablas de esos primeros encargos estaban, si no estoy mal y porque lo hemos visto en tu portafolio, muy ligados a la parte económica, a temas de economía, política, y, y lo tuyo seguramente no era eso. No, Termina uno encasillándose como obviamente en un nicho. ¿Cómo exploraste tu estilo dentro de un nicho tan complicado como la política, la economía? Además que
que duraste, no sé si todavía estás en ese mismo nicho, pero tienes un portafolio extenso en ese campo. Sí. ¿Cómo es manejar el estilo? ¿Cómo cocinaste el estilo al tiempo que te pedían ese tipo de encargos que definitivamente no estaban tan alineados? Y lo otro, ¿qué esperabas de la ilustración? Se te cruzó la economía y la política, pero tu anhelo era ¿cuál? La verdad que mi anhelo específico nunca lo tuve claro. Yo sé que me gustaba el arte, porque además de estudiar diseño en Chile, después estudié diseño en España, y después en Chile hice un diplomado en arte, donde me especialicé en escultura. Ah, ok. Y hace poco estudié diseño digital, UI y UX. Entonces sé de todo un poco. Aún no sé bien cuál es mi campo específico. Y en relación a la ilustración, claro, me fui encasillando sin querer en la parte de economía y negocios, que eso, además de tener como una cierta complejidad artística, también tiene una complejidad en el sentido de que hay que informarse mucho, leer mucho de política y de economía para poder responder como corresponde a los encargos. La verdad que durante ese periodo me resultó bastante rentable y por eso me mantuve ahí, ¿ya? Pero claro, siempre está la inquietud de uno de desarrollar proyectos personales, donde uno puede ser un poco más experimental y un poquito más conceptual también. ¿Y cómo fue la variación de tu estilo justo por eso? ¿Cómo fuiste dándole la evolución en un campo de menos expresividad artística, tal vez como la economía de los negocios, aunque sí necesitan mucho más talento desde el punto de vista de las ideas, ¿verdad? Claro, claro, porque muchas veces los temas se empiezan a repetir. Sube el dólar, baja el dólar, entonces son temas muy recurrentes. Y uno siempre tiene que saber tener una respuesta distinta a cada encargo, para no caer siempre como en la reiteración del concepto. Y además, en el punto de vista visual, por tratarse como de un tema tan serio, tan formal, me pareció que el estilo realista era el que mejor se acomodaba a ese encargo. Por el tipo de persona que también lee ese tipo de revistas, que son economistas, empresarios, políticos, gente más bien formal, como te digo. Entonces, el estilo realista funciona bastante bien dentro del nicho. ¿Y tu estilo fue variando? ¿Trabajaste en algún momento al principio en manual o siempre hiciste para la tercera y para 360 grados, hiciste siempre digital? En un comienzo fue mi técnica mixta. Partía con una base análoga y posteriormente retoque digital. ¿Y qué? Después por la cantidad de trabajos que me pedían, que era una alta demanda, y todos siempre eran para el día siguiente, comencé a trabajar 100% digital. Ya ahora último, ya ve uno en tu portafolio muchos tributos al cómic, que es por lo que veo además de tu fondo, ahí con ese montón de muñequitos del cómic, ese también es uno de tus gustos, algo que te atrae mucho, y ya en tu portafolio uno empieza a ver muchos tributos, algunas portadas de Sandman, también superhéroes, y Batman, que es también creo que importante en tu vida. Esas muestras de superhéroes, esa otra línea un poco más tuya, ¿te ha llevado por un camino diferente o sigues muy metido en el tema político y económico? Lo que pasa es que se ha ido un poco acabando el tema de economía y negocios porque también se ha ido acabando el papel. Ah, ok. El tema como editorial, el papel un poco a la baja y también por un tema ecológico. Hoy en día lo que más se está utilizando son las ilustraciones para agencias digitales Ok. y agencias publicitarias. Entonces ya hoy en día no trabajo mucho para revistas ni para diarios. Hoy en día trabajo más que nada para agencias digitales donde los contenidos son muy diversos, no son solamente de política o negocio. Por lo general hoy en día son muy ligados a la tecnología. Ok. Como tú decías, claro, tengo una base del cómic que la traigo desde niño, siempre muy apegado a las caricaturas, a la historieta. Y eso le dejé un poco de lado mientras tuve esta alta demanda de trabajo y ahora que tenía un poco más de tiempo después de la pandemia me puedo dedicar un poco más a retomar eso. ¿Y esto que muestras de estos tributos al cómic te han llevado a nuevos encargos por ese lado o no has explorado el cómic o ese lenguaje un poco más tuyo para encargos? No he publicado nada relacionado a cómics, pero sí he vendido varias impresiones de alta calidad de personajes de cómics. Ok. No escribes cómic, eso sí no. Eso no. Ok. Lo que sí está claro es la escultura, ¿no? Eso sí es otra de las cosas que haces. Me parece raro porque no siempre en la ilustración, o sea, juntar ilustración y escultura no es tan frecuente.
casi siempre uno ve que los ilustradores terminan haciendo arte urbano o se acercan más a la pintura, pero escultura, además porque es mucho más complicado. ¿Cómo es eso? Y sobre todo, ¿cómo le sacas tiempo a la escultura también? Claro, como te decía, estudié escultura en la Universidad Católica, especializada específicamente en metalúrgica, pero Wow. he ido probando con otros materiales, como cerámica en frío, pasta DAS, plasticina profesional, he ido mezclando eso con metal, fusiones de componentes, y la verdad sí, me sirve más que nada como terapia para relajarme un poco dentro del tenso ambiente laboral que tiene uno cuando es ilustrador para medios que piden encargos cada vez en tiempos más reducidos. Entonces los fines de semana como terapia me pongo a esculpir en mi casa en mis ratos libres. Ah, bueno, pero tienes fines de semana. Hay muchos ilustradores que no tienen fin de Hoy en semana. día tengo. Sí, bajó bastante el trabajo durante la pandemia y ahora está subiendo de a poquito de nuevo. Ah, apenas se está reactivando la ilustración en Chile pues, luego de la pandemia. Sí, estuvo bastante bajo la demanda, pero una vez está repuntando. Pero también dictas clase, ¿no? Pensando un poco en el oficio, en el sobrevivir en la ilustración, también dictas clase. Sí, hago clases en un instituto por las tardes. ¿Y esto es que ilustración lo que dictas? Y también de diseño gráfico. Ok. Es decir, que eso ayuda un poco a la siguiente pregunta es, ¿vives de la ilustración? ¿Se puede vivir de la ilustración en Chile? Esa pregunta me la han hecho muchas veces y es una pregunta bastante se puede responder. Ya, si te la han hecho tantas veces, ya te sabes la respuesta. Cada vez se ven la respuesta. Porque, ¿qué es exactamente vivir de la ilustración? En mi caso tengo 3 hijas, tengo que pagar colegios, hace poco estuve pagando la universidad de la mayor, pero sí, con esfuerzo se puede vivir de la ilustración. Hay que ser bastante movido, hay que ser bastante perseverante. Nunca uno va a ser millonario, pero sí se puede vivir de la ilustración. Sí, cuando uno dice se puede vivir de esto, yo creo que es vivir como uno quiere, ¿no? No necesariamente muchos, casi siempre cuando se está en el sector artístico no se persigue ser dueño de un Ferrari, tener parqueado al frente de la casa un Ferrari y no tener una casa sino un edificio, sino vivir más o menos como uno cree que debe vivir. Eso es más o menos, y bueno, a veces no se logra con la ilustración, por lo que te digo, bueno, en Colombia, por ejemplo, me parece que sigue siendo un oficio bastante difícil. Eh, y tú has contado con suerte, bueno, y el talento suficiente también para llegar a grandes marcas, porque veo que en tu portafolio está marcas como CNN, grandes empresas de agencias de publicidad. Me imagino que ese salto también te ayuda a que hoy día seas mucho más selecto al escoger con qué proyectos aceptas y qué proyectos no aceptas, y obviamente está de por medio de la tarifa. Claro. La verdad es que siempre los proyectos son bienvenidos, pero cuando son proyectos que se escapan de posibilidades, yo doy un paso al lado. Cuando son cosas de animación, por ejemplo, que no es mi campo de expertise, prefiero recomendar a un colega. Ok. Ah, pero eso quiere decir que que eres bastante, pensé que ibas a decir de pronto que no tomas proyectos de determinados temas, pero si hablas de la animación, quiere decir que tu portafolio o lo que recibes puede estar ligado casi que a cualquier tipo de proyecto de ilustración. La verdad es que sí. O sea, he recibido proyectos últimamente de política, de tecnología, de gastronomía, de publicidad, y yo los recibo encantado, porque también eso refresca un poco más mi labor como ilustrador. No estoy Ok. una cosa. Infantil sí nunca has hecho, ¿verdad? Eso no. ¿Y por qué? No tengo tanta sensibilidad al parecer con el trazo infantil. Yo creo que hay muchos artistas, incluso gente que no está en el campo de la ilustración, que apenas tienen hijos. Recuerdo acá, por ejemplo, el caso de un señor que estaba en televisión y tuvo su primer hijo como a los 50 años. Y ahí se acercó a la literatura y la ilustración infantil. Hubiera jurado que en tu caso, teniendo 3 hijas, la ilustración infantil se te hubiera cruzado ya hace mucho tiempo o algo por el estilo. No, para nada. No hay caso con la ilustración infantil. Oye, hablemos algo que me inquieta mucho revisando información sobre ti. Hablemos de Ilustrared.
¿Ilustrared desapareció? ¿Qué era Ilustrared? ¿De qué forma les aportó o te aportó? Tú hacías parte además de un comité de selección de Ilustrared, que era, si no estoy mal, una red de ilustradores chilenos. Claro, Ilustrared partió como el proyecto de tesis de una niña que se llama Tania. Ilustrared siempre fue un proyecto creado con fecha de caducidad. Ok. El proyecto de tesis de ella, de Tania, que era estudiante de diseño gráfico, comprendía una plataforma donde quería reunir a todos los ilustradores chilenos. Ok. Y lo logró. Pero era mucha la cantidad de trabajo y era muy mal remunerado. Yo participé como parte de ese comité junto a 5 o 6 ilustradores más, donde seleccionábamos quiénes podían ser parte de Ilustrared y en qué categoría. Porque Y era... había una categoría profesional, otra que era intermedia, Okay. y otra que era inicial. Entonces, eso demandaba mucho trabajo porque hay que revisar todos los trabajos que llegaban, hacer una evaluación, contactarse con el ilustrador, explicarle por qué estaba en cada categoría. Y eso también muchas veces genera conflicto porque uno a veces pasa a llegar a algunos egos, que se entiende perfectamente, pero como te decía, generó mucho trabajo y muy poca remuneración. Entonces Tania prefirió cerrar ese proyecto. Es decir, que era un proyecto de más de casi, bueno, en un principio muestra de ilustradores chilenos, pero nunca se acercó a temas, por ejemplo, de agremiación, no sé, tarifas, derechos de autor, todos estos temas sensibles que pues desde hace muchísimos años afectan al sector de la ilustración porque no hay ningún estándar, no se habla mucho del asunto. Pensé que Ilustrared iba un poco por ese No, lado. no. El proyecto final era reunir a ilustradores chilenos. Ah, ok. Más o menos lo que hemos hecho en Colectivo Bicicleta, pero pues más local. Exacto. Lo que ella quería era generar una escena de ilustradores dentro de Chile. Y se logró, nos hicimos muy amigos entre todos, intercambiamos clientes, hicimos clases, talleres, así que funcionó bastante bien, pero nunca tuvo la idea de que fuera algo prolongado en el tiempo. Ok, sí, es muy complicado llegar al punto de monetización de esos proyectos porque sí hay que lograr que sea sostenible y es muy difícil. Hablando de agremiación, ¿en Chile existe algún tipo de agremiación de ilustradores? ¿Alguna asociación? No sé, algo por el estilo. Por ahora no. ¿Y sientes que falta, que hace falta hablar de esos temas? Sí, yo creo que sí. Hay muchas cosas que se manejan de forma muy vaga. Horarios, tarifas, precios específicos, contratos, boletas al exterior. Hay un montón de temas que todavía están como muy en el aire. Sí, en Colombia tampoco tenemos agremiación y cuando vemos ejemplos como el de Argentina, donde hay un poco más de estructura con la Asociación de Ilustradores Argentinos y con los temas que se están tocando ahora sobre todo de inteligencia artificial y ese tipo de cosas, sí nos parece que sería bueno. Incluso en Colectivo Bicicleta en algún momento pensábamos en algo a nivel regional, pero sí es muy difícil también por lo que tú dices, por los egos, que es una cuestión absolutamente humana, pero que de todas formas sí generan una barrera para incluso hablar de precios, porque a veces cuando uno se encuentra con otros ilustradores, tocar el tema de los precios, de los clientes mismos, lo que tú dices me parece exótico. Cuando dices intercambiamos clientes, a mí no me parece eso como tan normal, me parece un poco, pues, desde el ego de los ilustradores me parece un poco extraño, pero interesante. Y pensé que Chile, que veo una escena gráfica muy fuerte en Chile, sí tenía algún tipo de organización. No, por ahora no. Ha habido varios intentos, pero nunca se ha podido concretar algo formal. Ok. ¿Ahora estás trabajando con agencia de ilustración? ¿Te representa, estás representado por una agencia? Estoy representado por Lemonade, que es una agencia británica. ¿Y cómo se llega a ese tipo de... Yo pensaría o pienso que para llegar allá hay que tener, por ejemplo, eso, el respaldo de una agremiación o algo por el estilo. No es importante ese tipo de cosas. En este caso no. La verdad que, como te decía, yo he sido bien perseverante siempre. Nunca, sobre todo en un comienzo, esperé que el cliente viniera a mí, sino que yo también salí muchas veces a buscar clientes. Sobre todo cuando me inicié, tenía un portafolio que lo iba enviando a diferentes revistas, diferentes diarios de todo el mundo. Y de esa misma forma llegué a Lemonade. Me contacté con ellos, les mandé un correo a mi portafolio, les pareció interesante y me agregaron a su staff de ilustradores.
ahí estás encasillado también en lo político, en la opinión, o ya es un poco más abierto lo que No, ahí recibe está un poco de más encargo. a publicidad. Ah, ok. En esa línea tienes algo más, incluso de, es más dibujo, más espontáneo, y algo como más tuyo, porque he visto cosas como muy geometrizadas. Sí, Ahí, son ilustraciones 100% vectoriales, ok, ahí haces ilustración vectorial 100%. claro. Oh, Sí, sí. ok. Sí, porque Otra cosa, está muy dime. ligada a publicidad y es también muy ligada a publicidad web. Entonces, en esos casos, cuando son ilustraciones para soportes digitales, se prefiere que sea una ilustración mucho más simple, más minimalista, más vectorial, colores planos y no algo tan realista o con tanto detalle. Ok. Sí, eso justamente es lo que veo últimamente en tu portafolio, que además veo una exploración de color muy interesante y muy, como que responde a veces a ciertos momentos. Últimamente he visto como unas ilustraciones en unos tonos violeta, medio oscuras, lejos un poco del portafolio político y publicitario, porque incluso tocas temas un poco sombríos, eh, insectos, cosas muy interesantes, incluso con un poco como más, no sé, obviamente es ilustración personal, pero parece que tiene como una carga también de misterio, una carga como psicológica incluso. Sí, Esa línea que estás, ¿sigues, mejor dicho, en esa paleta o ya la abandonaste y estás en no, una sigo nueva? en esta. Lo que pasa es que esos proyectos son por lo general personales. Entonces a mí me gusta generar como un contraste entre una temática oscura y una cromática muy saturada, muy radiante. Me gusta generar eso, hacer cosas misteriosas, como tú bien dices, pero dentro de una paleta cromática muy alegre. Entonces, de alguna forma se genera como una mezcla extraña y como una dualidad que me resulta muy interesante siempre como de explorar. Sí, eso siento, que siempre hay como un cierto balance y contraste entre un tema oscuro, sombrío, pero con una paleta, incluso hay algunas que tienen unos azules súper brillantes que uno dice, wow, esto uno no sabe si recibirlo como con cierta alegría por el color o como con cierta pausa y cautela por el tema, porque además a veces juegas con rostros deformados y cosas muy de experimentación que es bastante llamativo. Claro, me gusta estar así como justo en la línea como limítrofe entre una cosa y la otra. Estar jugando con ese balance, con esa dualidad como de luz y sombras. Bueno, hablemos de lo digital en otro sentido. Últimamente es muy frecuente que uno como ilustrador reciba correos de empresas que hacen NFTs y que le prometen a uno arrumes de monedas porque es la forma más certera de vender ilustración. Se han acercado a ti vendiéndote las maravillas del NFT. ¿Lo entiendes? ¿Sabes con qué se come? Yo todavía no lo entiendo muy bien. ¿Sabes con qué se come eso? ¿Sabes cómo se vende eso? Sí, me estaba interiorizando últimamente. De hecho, me han llegado algunas propuestas, pero ninguna se ha concretado. Han sido, parece, de dudosa procedencia. Ah, ok, porque eso es lo otro que pasa por ese lado, ¿no? Siempre hay una cierta como especulación, como que hay unos hilos allá invisibles que uno no entiende bien. Sí, exacto, claro. Me llegó una propuesta hace una semana atrás, más o menos, donde me ofrecían comprar 10 ilustraciones. Eh, Era un monto sumamente alto, pero me pedían dar un primer pago de mi parte que era como de $1.000. Entonces eso ya me pareció sospechoso. Empecé a averiguar. Y esa empresa, claro, obviamente no existía. Entonces hay un tema muy extraño y muy difuso que para todos nosotros muy desconocido aún. Sí, y creo que ha bajado un poco también el auge de ese comercio de NFTs, justamente porque pues creo que está muy ligado a los bitcoins y eso ha venido, pues tú sabrás más de eso que ilustras o estuviste muy cerca de los temas políticos, y el bitcoin ha venido como casi que fracasando de a poquitos y eso ha hecho que ya la fuerza del NFT haya mermado un poco, pero sí es ya como algo puede pasar en la ilustración para que siempre haya cazadores de incautos en la ilustración. Tal vez hay mucha necesidad en el campo de la ilustración y muchos caerán, ¿no? Sí, seguramente que sí. Bueno, Vicente, hablemos. Hace, creo que fue por el 2020, 2019, 2020 hicimos también contigo
trabajas, si no sabes, instrumento, en el primer episodio de Sinfonía con Carolina, como la música de alguna forma y lo que le pasa alrededor, gráficas. Aló, la última pregunta no la escuché. Y no me digas en qué te habrás quedado, estaba hablando bastante. No, te preguntaba por la música, por cuando, cuando estás creando. ¿Ya me estás escuchando? Pero se escucha entrecortado. ¿Qué estará pasando? Se pueden ser fallas de internet. Bueno, voy a tratar de preguntar nuevamente. Hablamos de la música respecto al papel que tiene la música en tus producciones, porque la ilustradora con la que hablamos en el primer nos contaba cómo los elementos que se, pues la música y como que se le metían en sus producciones y como que hacían parte de su creación. Entonces, ahora preguntaré siempre acerca de la música, ¿qué tanto influye la música en tus creaciones? O sea, la verdad es que la música, antes en mi vida, escuchando música y muchas veces las letras de las canciones son fuente de inspiración para mis ilustraciones. Ok. Y eso es rock y es lo que está bien. Ok. ¿Qué hacemos para que mejore la señal? A ver, démosle tiempito. Te preguntaba que, como es rock, la música que escuchas, y veo que en tus piezas sombrías hay una gran... ¡Opa! No, pero es que tú eres rockero todo el tiempo. Sí, 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 sí. Mira que eso no se siente tanto en tu portafolio anterior, sino en este. Es tal vez por ahí iba la pregunta, ¿no? Que se siente un poco lo que estás haciendo de forma personal, se siente esa influencia del rock. Sí, claro. Claro, como te decía, la música y las bandas de rock y un poco de metal también siempre han sido fuente crucial de inspiración para mí. Muchas veces el aspecto visual de los cantantes o las letras o la puesta en el escenario o las carátulas de los mismos discos de ellos también siempre ha sido como una materia prima para mí y siempre me estoy nutriendo de eso. Ok, incluso en el ejercicio que hiciste del curso de doméstica, el proyecto gira en torno a música. La idea es aprender a ilustrar una canción, o bueno, en este caso específico el proyecto doméstica es una canción. Claro. Hablemos un poco de ese curso de doméstica, lo que propones ahí, ya casi que para cerrar, porque está corto la charla, pero está al parecer muy mal la señal. Entonces, hablemos del curso de doméstica casi para cerrar. Claro, Doméstica me contactó durante la pandemia, me contactaron desde España para proponerme que yo hiciera un curso con ellos. Me pareció una idea sumamente interesante y la verdad es que el curso resultó bastante bien. No es porque lo diga yo, pero me parece que puede concentrar bastante apropiadamente muchas técnicas y trucos que he aprendido durante estos 15, 20 años, los pude condensar en 2 o 3 horas más o menos. Entonces, para las personas que quieran comprar ese curso, la verdad es que va a ser muy, muy útil. Sí, es un curso de 3 horas, 16 lecciones, claro. que son bastantes, y ahí aprendes a cómo conceptualizar, que tal vez es lo más complicado de la ilustración. Claro, parto ¿Cómo? enseñando un poco más de conceptualización, que finalmente dentro del mundo de la ilustración es tan importante como la parte visual. El concepto en ilustración es primordial. Incluso muchas veces la parte visual pasa a segundo plano. La idea que uno quiere transmitir es lo más importante siempre. Entonces, partí mi curso haciendo una pequeña introducción de conceptualización y posteriormente algunas técnicas gráficas que van mezclando lo análogo con lo digital. Sí. Claro, y como te decía, fueron bastantes horas de grabación que finalmente quedaron muy bien condensadas en 2 o 3 horas. Sí, son 3 horas y el gira en torno a la música. El proyecto clave o la entrega que se propone en ese curso doméstica es la música, ilustrar una canción. Claro. ¿Sueles hacer ese ejercicio con frecuencia, ilustrar canciones?
Lo que pasa es que dentro de la canción también tiene un cierto marco teórico. Hay letras, hay frases, hay oraciones, hay párrafos, como también sucede en un artículo de una revista, de un diario. Entonces yo trato de llevar toda esa parte teórica al lenguaje visual. No es muy distinto ilustrar una canción que un artículo de una revista para mí, por ejemplo. Entonces, propuse la música porque sé que es un poco más transversal y que todos tenemos un grupo favorito, una canción favorita, entonces me pareció que era como un gancho interesante para que los que comprasen el curso se motivaran a hacer la ilustración en base a esos parámetros. Ok, y la parte conceptual que, como dices bien, como bien dices, es lo clave. ¿Sientes que de pronto la ilustración ha perdido un poco eso? Últimamente yo veo mucho en Instagram, cuando uno pone la etiqueta ilustración, veo muchas ilustraciones o dibujos que no expresan mayor cosa, que no tienen una idea detrás, sino que simplemente la gráfica por la gráfica, no hay mucho que imaginar, no hay mucho que pensar, y a veces me preocupa como ilustrador que la ilustración se vaya convirtiendo en eso, ¿no? En simplemente una mera representación, sin decir que no cuente la belleza de lo bien acabado de ese dibujo, la buena técnica, pero como que detrás de eso como que no se cuenta mucho. Claro, hoy en día hay mucha ilustración que finalmente cumple un rol netamente decorativo. Como tú bien dices, tienen paletas cromáticas bastante interesantes, bastante llamativas, muy bien resueltas, pero no hay mucha idea de fondo, no hay una idea que te quiera transmitir algo, sino que, como digo, es algo netamente decorativo. Cumple un rol solamente visual. Y también se está dando un poco eso en la parte netamente gráfica y visual, porque se están pareciendo mucho los estilos unos con otros. Se está llegando como a un estilo de ilustración que es bastante genérico. Sí, lo que yo defiendo en tu caso, a pesar de que tienes eres cambiante en el estilo, me parece muy interesante que no mutas de acuerdo con la tendencia gráfica del momento, ¿no? Que es lo que uno más o menos ve, sobre todo en lo que la gente monta en Instagram, que se ve una cierta tendencia y es la tendencia que todo el mundo persigue de color plano o rostros dibujados de tal forma. Y en ese sentido me parece que obviamente tienes toda la razón al decir que se va perdiendo eso, el contar realmente o el narrar con la ilustración, y eso lo tienes súper claro. No sé si en ese sentido esto de la inteligencia artificial llegue solo hasta ahí, ¿no? Hasta poder imitar ciertos estilos gráficos, pero la defensa del ilustrador frente a la inteligencia artificial puede hacer justamente el concepto. No sé cómo es tu punto de vista frente a esto de la inteligencia artificial que a muchos nos tiene pensativos justamente porque no sabemos qué tanto pueda cambiar el negocio. Sí, a mí también me tiene sorprendido el avance, las propuestas que puede generar un programa de inteligencia artificial. Ahora creo que Adobe está por lanzar uno también Sí. que trabaja con una Butterfly, si no estoy mal, algo así, Firefly o algo así, algo creo que así, se llama, Butterfly. algo así. No he tenido la posibilidad de probarlo. Me parece que aún todavía falta hacer algunos ajustes en cuanto a los parámetros, porque los resultados no son todavía los óptimos. Hay algunas pequeñas anomalías dentro de la imagen que llaman la atención, que habría que corregir. No sé qué irá a pasar en 4 o 5 años más cuando todo eso ya se haya depurado y las propuestas son cada vez más complejas al parecer por lo que he estado viendo. Según leí en un artículo ayer, el último comercial de McDonald's fue hecho netamente con una inteligencia artificial, donde hay una animación, hay gente comiendo, una cámara que entra, que sale, hay un paneo. Entonces, la verdad que es bastante preocupante saber dónde va a terminar todo esto. Pues, pero cuando dices que todavía hay unas ciertas anomalías y ajustes que se deben hacer, por mí perfecto, que se demoren muchos años resolviendo ese tipo de anomalías. Sí, porque creo que no hemos terminado, me parece que no hemos terminado de resolver los derechos de autor bien, porque creo que en el sector de la ilustración, no sé en Chile, pero me parece que en la ilustración lo de los derechos de autor nunca se ha terminado de definir bien. El ilustrador, por ejemplo, en Colombia, la gente que se forma, que es ilustradora, casi siempre se forma en diseño gráfico. Y hay poco se habla en la academia acerca de precios, cómo se cobra, si por hora o por el tamaño del proyecto, y mucho menos de derechos de autor, regalías y ese tipo de cosas. Entonces no hemos terminado de definir eso y ya se nos presenta la inteligencia artificial para llevarse todos los derechos de autor. Yo creo que el tema de cuánto cobrar en ilustración es un tema
yo creo que el más complejo de todos, porque hay muchas variables que están en juego. Depende de la envergadura de tu cliente, depende de la masividad que va a tener esa ilustración, depende de qué país es el cliente, porque es muy distinto cobrarle a un norteamericano que a un chileno, a un argentino o un mexicano. Varía mucho el rango de precios. Por lo general, las cuentas que he estado sacando, siempre Estados Unidos y Europa triplican lo que propone un cliente sudamericano. Posiblemente también por el nivel de exposición, ¿no? Un cliente americano, si no... ¿Bien? Y por el nivel de vida también hemos unido, entonces pagan mucho mejor por una ilustración. Sí, claro, también, pero un cliente grande, pues también va a sacar mucho más beneficio de la ilustración, ¿no? Entonces, de eso poco se habla, y obviamente no se habla de los derechos de autor, de si yo te entrego a ti un proyecto para que me hagas una ilustración y lo puedo utilizar, no sé, 1 año, 2 años, 10 años, 20 años. Yo tengo todavía proyectos de personajes que hice para clientes hace un buen tiempo que todavía los usan. Y yo cobré una vez. Claro, entonces ese tipo de cosas no se hablan. Exacto, es un campo que todavía está muy difuso. Yo he trabajado para clientes muy importantes de envergadura mundial, por Rolling Stone, por ejemplo, CNN, y también ellos adquieren la ilustración y nunca se concreta cuántas veces la van a usar, durante cuánto tiempo, en qué plataformas. Eso todavía está muy, muy difuso. Falta poder aterrizar qué va a suceder con eso. Pero tú lo planteas, a veces tocas el tema con los clientes, que me imagino que es un tema además espinoso. Sí, lo he planteado, pero no siempre se llega a buen puerto. Siempre queda como un aura ahí extraña de que más adelante, que para la próxima, que lo estamos evaluando. Bueno, ¿y qué consejo podrías darle justamente a los ilustradores jóvenes, nuevos, que de pronto ven el video, porque va a quedar también montado en YouTube, y empiezan a escuchar que hablamos de estas zonas difusas difusas de la ilustración, y yo no sé si tan atractivo entonces meterse a esto, o cómo puede reaccionar un joven ilustrador para que no pase por lo mismo que muchos hemos pasado? O sea, respecto a ese punto en particular, me parece que es inevitable pasar por esas circunstancias. Pero ¿cuántos años, Vicente? ¿Cuántos años tiene que estar uno parqueado ahí? La verdad, no sé, yo ya casi me estoy retirando de... ¿Pero es en serio? ¿Se está retirando? ¿Ya estás pensando en frenar un poco? Yo creo que sí. Voy a empezar a bajar un poco las revoluciones. Me gustaría dedicarme un poco más a mis proyectos personales más que a tanto encargo de clientes. Dentro de los proyectos personales, yo veo que, por ejemplo, en tu Instagram también vendes pósters de las piezas que haces. Sí. Es un poco por ese lado, tener una línea gráfica propia, lejos del encargo, y poder monetizarla como en tus términos, de alguna manera. Sí, yo creo que por ahí va a ir mis próximos pasos. Ok, y la escultura también. También. Pero esa no creo que se venda tanto. He vendido algunas, sí, pero yo creo que los pósteres y las impresiones son mucho más demandadas hoy en día. Sí, además que cada vez es más fácil, ¿no? Ya hay plataformas donde uno, Claro. pues, en otras épocas era más complicado, hay plataformas donde uno sube la ilustración y ellos más o menos organizan todo. Yo creo que de todas formas también, pues frente a esto de la inteligencia artificial, mira, que no te jubiles, Vicente, te están pidiendo que tienes muchos clientes de economía y negocios todavía haciendo fila para que los ilustres. Yo creo que, dime. Le mando un saludo a Alex, que me está viendo no jubilar. Alex debe ser un gran ilustrador, una viñeta muy atractiva también. Frente a esto de la inteligencia artificial, esa puede ser una buena salida, ¿no? Ir armando como, yo creo que tener un perfil de ilustración o de gráfica mucho más artística, y posicionar y rentabilizar la firma. Que uno no compre a una inteligencia artificial que imite el trabajo de Vicente Martí, sino que yo compro más bien una pieza que tiene la firma de Vicente Martí. Eso tal vez acerque un poco más al ilustrador al arte,
así sea arte digital, pero puede ser esa la salida también, ¿no? O tener una línea gráfica muy, pero muy definida, casi que inimitable, y donde la firma también se pueda cobrar. Puede ser. No, la verdad no sé, no sé qué irá a suceder con toda esta inteligencia artificial. Sí, es complicado. No sabemos Pues dónde, Vicente, ¿nos está aquí? no sabemos dónde nos va a llevar. Sí, todo está como muy, muy encima, pero también muy asustador, porque eso que dices de comerciales hechos de principio a fin con inteligencia artificial, pues sí lo deja uno muy, muy pensativo. Sí. Vicente, un gusto estar contigo. No sé si mejoró la Sí, bueno, comunicación, yo la siento todavía un poco rara, pero bueno, ya estamos completando más o menos 45 minutos, yo creo que es más que justo para no aburrir a la gente. Gracias por atender la invitación de Colectivo Bicicleta para charlar un poco de lo que haces. Para los que están conectados y quieren conocer más de Vicente, pues su sitio web es vicentemarti.com, ahí pueden ver su portafolio y obviamente su Instagram que es vicente.marti.solar, sí. ¿verdad? Y si están interesados en el curso de doméstica, les tenemos también un descuento adicional para los que quieren comprar el curso de Vicente Martí que se llama Técnicas de Ilustración Artística. Son 16 lecciones, 3 horas, y pueden introducir el código colectivo bicicleta-marzo 28, la fecha de hoy, y ahí tendrán un 10% de descuento adicional para tener el curso de Vicente, que es muy interesante porque habla de todo más o menos lo que nos contó en estos 45 minutos acerca de cómo propone las ilustraciones, cuál es más o menos su proceso y obviamente también cuenta secretos de su producción y su trayectoria. Martí, Vicente, estoy confundido con el Vicente y el Martín. Vicente, un gusto tenerte, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un gusto como siempre. Bueno, y te estaremos obviamente molestando de vez en cuando en Colectivo Bicicleta para que nos compartas de lo que haces, mostrar tu trabajo y seguir aprendiendo de lo que tú haces. Yo estaré feliz de colaborar con ustedes siempre. Vale, Vicente, un abrazo desde Bogotá, nos veremos luego y a todos los que se conectaron, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. Vale, hasta luego. Gusto.